tardes, queridos alumnos de primer año A y primer año B. Este video corresponde a la explicación de la primera actividad de su plan de acción del tercer momento. Realiza 20 oraciones declarativas con el verbo to be en presente, 10 afirmativas y 10 negativas. El verbo to be. Sabemos que el verbo to be que significa ser y estar, tiene tres formas en presente. Tiene tres formas en presente, que son am, are e is. Todas ellas significan ser y estar. ¿Por qué tenemos tres formas del mismo verbo si significan la misma cosa? Porque cada una de ellas va a ir según un pronombre personal específico, es decir, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, y they are. Ok, tenemos la conjugación del verbo to be con los diferentes pronombres personales. ¿Por qué le hago un recordatorio de esto? Porque esto es lo que tienen que tomar en cuenta a la hora de construir las oraciones. Las fórmulas estructurales para oraciones declarativas con el verbo to be son. Tomen en cuenta que estamos trabajando con el verbo to be en presente y que una oración declarativa no es nada más sencillo que una oración simple que declara algo. Si yo digo, María está en el parque, yo simplemente estoy diciendo que un sujeto, María, está en un lugar, el parque, que es el complemento. El verbo estar, como ya lo sabemos, es el verbo to be. Ahora veamos la fórmula. Sujeto, verbo to be, y complemento. Sujeto, verbo to be y complemento. En todo caso sería Mary is in the park. Hago énfasis en el verbo to be, ya que Mary es una chica. Le correspondería entonces el pronombre she. Y según esta diagramación de acá, el pronombre she trabaja con el verbo to be is. Por tanto, Mary is in the park. Ya tenemos nuestra primera oración declarativa con el verbo to be en presente afirmativa. La negativa, por otra parte, sería sujeto, verbo to be, más not, más complemento. Recuerden que el verbo to be nos está funcionando acá como un auxiliar y los auxiliares son los únicos capaces de ser negados. El verbo to be es un verbo auxiliar. Siguiendo con el mismo ejemplo, sería María no está en el parque. El sujeto, que es María, Mary, el verbo
to be, que es is, más la negación not y el complemento in the park. Ahí está. Mary is not in the park. Cuando ustedes realicen estas oraciones, así de simple, oración afirmativa y oración negativa, aplicando entonces la fórmula número 1 y la fórmula número 2, que ya ustedes previamente tenían en su cuaderno, estarían cumpliendo con lo que corresponde a las oraciones declarativas con el verbo to be en presente, afirmativas y negativas. Yo les recomiendo que al realizar su trabajo, como el verbo to be consta de 3 partes o 3 formas, am, are, is, hagan una parte con el are y otra parte con el is. Es decir, son 10 oraciones afirmativas y 10 oraciones negativas. 5 con el are y 5 con el is. Veamos este otro ejemplo. Déjenme borrar acá para que ustedes vean una oración en donde voy a emplear el verbo to be, are. Vamos a borrar todo. ¿Ok? Vamos a borrar todo. Y vamos a enfocarnos primero en las fórmulas, ubicarlas en un solo puesto, que sería afirmativa y negativa. Sujeto, to be, más complemento, y la negativa sería sujeto, to be, más not, más complemento. En este caso, supongamos que estoy haciendo Anderson and Christian. Anderson and Christian viene siendo nuestro sujeto. Son 2 personas. ¿Quiénes son Anderson y Christian? Ellos. Usamos are. El verbo to be, are. Y el complemento sería in the house. Anderson and Christian are in the house. Anderson y Christian están en la casa. Una oración declarativa que me indica que los sujetos, Anderson y Christian, están en un lugar, la casa. La negativa sería Anderson and Christian no están, acá está are not, y el complemento in the house. Allí está, una oración declarativa con el verbo to be en presente. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque el verbo to be también puede estar en pasado, también puede estar en futuro y en participio, pero aquí en este caso estamos trabajando con el verbo to be en presente, que sería am, are e is. Tengan cuidado al utilizar sus oraciones que el verbo to be que estén empleando sea el correspondiente al sujeto. No podemos colocar Anderson Christian y utilizar el verbo to be is. No podemos utilizar Mary y utilizar el verbo to be are. Debemos tener eso en cuenta, ya que cada forma del verbo to be corresponde a un pronombre específico, tal como lo vimos acá, tal como lo hemos practicado en clase, tal como lo hemos cantado en el aula, tal como lo jugamos en el patio central, en el patio trasero del colegio, en donde cada uno tenía un pronombre personal y el verbo to be se encontraba posicionado en la pared y ustedes tenían que ubicarse según el pronombre que tuvieran en el verbo to be correspondiente. Recuerden eso. Sabiendo todo esto, no me queda más que decirles que esta es toda la actividad que tienen que hacer. Oraciones declarativas con el verbo to be en presente, me hacen 10 afirmativas,
y es negativas, siguiendo estas fórmulas estructurales que corresponden a la número 1 y a la número 2 del formulario que yo solía darles en clase.